Grisha llegó a casa sin aliento. El cochecito doble que apenas había atravesado el umbral de la puerta se inclinaba peligrosamente hacia el suelo con los niños, pero Grisha logró sostenerlo. Dejó una huella embarrada tras las fuertes lluvias de otoño, pero jamás abandonaría su cochecito en el pasillo común. Una vez le robaron la bicicleta y no piensa volver a arriesgarse, especialmente con algo tan valioso como un cochecito. Sospechaba que uno de sus vecinos, un viejo mezquino y aburrido, se lo había robado. Aunque no tenía pruebas, aceptó la derrota y decidió guardar todas sus pertenencias en su apartamento. Grisha se ocupaba de sus hijos, una pequeña llamada Kira y un niño mayor, Kirill. En realidad eran gemelos, por lo que los títulos de menor y mayor eran arbitrarios. ¿Importa que Kira naciera 8 minutos después que Kirill? En el futuro, probablemente no. Grisha y su esposa los llamaban así por conveniencia. Desvistió a los niños uno a uno. Primero le quitó el mono a la pequeña, que siempre estaba acalorada, y luego al mayor, que se quejaba un poco menos. Lida, la esposa de Grisha, creía que a las chicas se les podía perdonar lo que a los chicos no. Así que Kirill siempre era atendido después de su hermana menor. Quizás esto los afectara en el futuro, tanto como la permisividad podría afectar a Kira, pero los frutos de esa crianza se verían más adelante. Grisha cambió a los niños, los lavó y los puso en tronas. Trabajaba en el turno de mañana en la fábrica, aunque también era un hombre intelectual. Tenía que ganar dinero de alguna manera. Después del turno recogía a los niños del jardín, paseaba con ellos un rato hasta la hora de cenar, y 30 minutos después debía ir a su segundo trabajo como consultor financiero. Nunca llegaba a dar de comer a los niños, esa tarea recaía en Lida por la tarde. Sin embargo, la joven madre no parecía disfrutar su relativamente nuevo rol, y en cuanto tenía la oportunidad, pasaba los niños a su marido. Así que desapareció en algún lugar mientras Grisha calentaba la comida. ¿Dónde está vuestra madre?, preguntó a la guardería. Solo obtuvo miradas de incomprensión. Kirill parpadeó y Kira golpeó la mesa con el bolígrafo. Grisha sonrió a los niños durante un segundo, suficiente para culparse a sí mismo por culpar a los niños de haber nacido. Habían tenido prisa por tener hijos. Lida, por principio, no quería trabajar ni tratar con niños. Grisha simplemente no podía dividirse en dos, aunque le gustaría. Cada vez que lamentaba que Lida hubiera dado a luz a esos hermosos niños, se calmaba pensando que era el estrés por exceso de trabajo. Oh, si tan solo Lida pudiera pasar una hora más de lo habitual con los niños, pensaba. El beso fue para Kira. Ella es la más joven. Luego, lógicamente, para Kirill. Menos mal que están en esa edad en la que no se dan cuenta si uno recibe un poco más de atención. Quizás algún día se den cuenta. Grisha salió de la cocina queriendo echar un vistazo más de cerca a su pequeño piso. Tal vez su esposa se había quedado dormida sin escucharlos, o tal vez se escondía en algún lugar, evitando enfrentar a sus propios hijos. Si ese era el caso, Grisha tendría que obligarla a hacerlo. Después de todo, ella fue quien insistió en tener hijos y en que ya era hora de convertirse en padres. Entonces, ¿por qué no se ocupaba de los niños? Grisha no lo entendía y no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Le gustaría sentarse en el balcón con un cigarrillo pensando en cosas eternas, pero no tenía tiempo para tales lujos. Continuó buscando a su esposa, pero sus expectativas no se cumplieron. Aparte de él mismo, sus hijos y un solitario cactus medio podrido, no había nadie en el piso. Regresó a la cocina y rápidamente dio de comer a los niños, mientras miraba nervioso su reloj. Los sacó de sus sillas y los sentó frente a un montón de juguetes desparramados, con solo unos minutos antes de tener que irse al trabajo. La puerta principal se abrió lentamente y Grisha saltó de felicidad. Mentalmente agradeció a su esposa e incluso a Dios por su regreso. Besó a los niños en el mismo orden, pero con más entusiasmo, y salió corriendo al encuentro de su esposa. ¿Viste la hora? Puedo llegar tarde al trabajo. ¿Dónde has estado?, comenzó, mientras se ponía nervioso, abrigándose y enrollándose descuidadamente la bufanda. Continuó. He dado de comer a los niños. No tienes que hacer nada. Cuídalos. Juega con ellos. Ya se te ocurrirá algo. ¿Por qué no dices nada? Lida, que acababa de volver, permanecía inmóvil en el pasillo sin haberse quitado el abrigo, con los ojos cansados. No parecía tener motivo para estar tan cansada, considerando que Grisha corría de un trabajo a otro, recogía a los niños, los llevaba a casa, les daba de comer y se iba a su segundo empleo. ¿Qué hacía Lida mientras tanto? Tal vez veía la tele, hablaba por teléfono, disfrutaba del estanque cercano o desayunaba en un café. Solo se quedaba con los niños cuando Grisha estaba en su segundo trabajo. Entonces, ¿por qué iba a estar cansada? Lo extraño era que ahora estaba inmóvil en el pasillo, con la mirada perdida en sus botas embarradas.
¿Qué pasa?, le preguntó Grisha, irritado. Antes de salir, notó un extraño olor que le recordaba a la colonia masculina. A pesar de los pensamientos intrusivos, volvió a preguntar: ¿qué pasa? Lida finalmente salió de su aturdimiento. Sus finos labios pintados con carmín rojo se curvaron en un tubo. «Estoy harta de todo esto», exhaló bruscamente y gritó: «Estoy harta de ti y de tus hijos». Grisha quiso hablar con ella, preguntarle qué le pasaba y qué la preocupaba, pero no había tiempo. «Entiendo. A menudo me pongo de mal humor, más de lo que me gustaría admitir. Bueno, ahora no es el caso. En fin, tengo que ir a trabajar. Si fueras un hombre normal, habríamos vivido de manera normal». Grisha miró su reloj una vez más. Debería haber salido hace 2 minutos, pero se quedó 1 minuto más. ¿Puedes ser un hombre normal?, le volvió a preguntar. ¿Qué estás insinuando? ¿Estás diciendo que no hago lo suficiente por nuestra familia? Los hombres normales ganan dinero normal, dijo ella sin cuidado. ¿Qué haces tú? No tienes un trabajo normal ni dinero. Y a ti también te gusta vivir así. Somos mendigos. Grisha apretó las mandíbulas con fuerza. ¿Le gustaba vivir así? Por supuesto que no. Odiaba trabajar en la fábrica. Odiaba cuando Kirochka miraba el juguete que él no podía comprar. Odiaba quedarse casi sin cenar, dándoselo todo a su mujer y a sus hijos. Odiaba tener que escuchar las rabietas de su ocupada mujer por llegar tarde al trabajo. Quizás en otro momento, en otras circunstancias, no lo hubiera dicho, pero ahora Grisha estaba al límite. Si hubieras sido capaz de cuidar de tus propios hijos, cariño, habría conseguido un buen trabajo. Bueno, tú eres la de los nudillos blancos. Quizá has olvidado que tú querías a estos niños tú misma. La mirada de Lida se volvió furiosa y fría. Grisha pensó que estaba congelada, como si se hubiera girado. «Moro», le contestó ella como si hablara a un hombre al que odiaba con toda su alma. No sabía que con ellos sería tan difícil. «Me tienen agotada, no los quiero». Ahora parecía que el propio Grisha se volvía cada vez más frío. Las palabras de su mujer habían provocado una tormenta de emociones. Ama a sus propios hijos. Parece que necesita arreglar su actitud. Pero ¿cómo puede uno no amar a sus propios hijos? Ella es una madre, después de todo. Es una madre, ¿cómo es posible? No. Grisha se había enfadado con los niños. A veces les levantaba la voz. A veces, como hoy, cuando por una fracción de segundo se arrepintió de tener una familia. Pero estos pensamientos estaban fuera de su control, antinaturales, innecesarios, como un sustituto del azúcar. Es dulce, pero no es azúcar. Los pensamientos que entraban y salían de su cabeza no eran suyos, sino de otra persona. Al escuchar tales palabras de su esposa, la madre de sus hijos, era realmente aterrador. Y tal vez, si Grisha no hubiera estado al límite entonces, si se hubiera quedado para hablar con ella, la vida habría resultado diferente. Pero Grisha hizo lo que hizo. Se acercó a Senya, la cogió por los hombros y le dijo, sacudiéndola un poco: «Quítate la ropa, lávate las manos y vete con tu hijo y tu hija». Dijo estas palabras y al instante salió del apartamento. Desde ese momento nunca más volvió a ver a Lida. Se había ido, para siempre, de sus vidas sin dejar rastro. Mientras Grisha estaba en el trabajo, ella, como puedes adivinar, no se llevó a los niños. Se fue del apartamento sin pensar en el hecho de que los niños de 4 años se quedaron en ese lugar en compañía de un cactus medio podrido, es decir, completamente solos. Cuando Grisha llegó a casa, encontró una escena terrible. La pequeña Kira estaba sentada en el alféizar de la ventana, y Dios sabe que fue un milagro que no se cayera. Kirill estaba jugueteando con los enchufes, intentando encontrar los tapones adecuados para sus pequeños dedos. El piso estaba vacío, como si Lida nunca hubiera estado allí. Grisha hubiera pensado que todos esos años juntos eran solo un espejismo. Pero entonces, ¿de dónde habían salido los niños? Volvió en sí y comenzó a preguntarles dónde estaba su mamá. «¿Dónde está mamá? ¿Dónde se ha metido vuestra mamá?» Su voz sonaba al borde de la histeria. Sentada en el suelo, Kira, aunque era 8 minutos más joven que su hermano, actuaba mucho más madura. Se puso en pie y se llevó las manos a los costados. «Mamá se ha ido», dijo con voz baja y una especie de crueldad. «Ojalá no hubiera vuelto». Se volvió hacia su hermano. «Sí, Kirill respondió con un sonido ininteligible. Cuando Grisha oyó a Kira, se dio cuenta de que ya sabía que tarde o temprano ocurriría. Lida era una persona alejada de la maternidad. Sus duras palabras en su último encuentro y el odio con el que habló de su falta de amor por sus hijos asustaron a Grisha.
Comprendió que su mujer le había abandonado para siempre. Poco después encontraría una nota de ella. Decía algo así como: «No puedo vivir así. Te dejo por otro. Mi nuevo hombre es mejor que tú». Leerla hirió a Grisha profundamente. Se sintió lastimado al darse cuenta de que su mujer lo había dejado, pero el verdadero dolor vino al saber que ella había abandonado fácilmente a sus hijos. Ula, resulta que realmente los odiaba. ¿Quién en su sano juicio dejaría a sus hijos solos? Solo un verdadero psicópata. Grisha reformuló sus pensamientos. Tal vez en algún momento, más tarde, la próxima vez. Grisha empezó a girar como un hámster en una rueda, pero a diferencia de un hámster, actuaba conscientemente. Lo calculaba todo, pensaba cada acción. Fue duro, pero consiguió sobrellevar la carga que recaía sobre él. En algún momento se dio cuenta de que, sin Lida, incluso era un poco más fácil. Sí, tenía que pagar a una mujer para que cuidara de los niños, pero al menos no tenía que escuchar interminables recriminaciones. Y el sueldo de la niñera era mucho menor que el dinero que gastaba en las necesidades de su mujer. Al principio fue difícil, pero los niños crecieron rápido. Cuando empezaron a ir a la escuela, Grisha se dio cuenta de que era hora de cambiar algo. Las palabras de su mujer tenían sentido. Estaba estancado. No quería pasar su vida en la pobreza. En cuanto Kira y Kirill empezaron a ir a la escuela, Grisha supo que era el momento de actuar. Grigori Davidovich, como lo llamaban ahora, siempre se había interesado por las finanzas. Era un hombre inteligente, con buen sentido del mundo, y siempre quiso más. Sabía que su momento llegaría. Después de años de miseria, noches sin dormir y muchos intentos fallidos, logró montar su propio negocio. Abrió una pequeña tienda de conveniencia y desarrolló una tienda de cerveza artesanal. Su éxito no radicó solo en la mercancía, sino en el área en la que realmente destacaba: las finanzas. Cuando sus hijos tenían 14 años, Grigori Davidovich abrió su primer negocio exitoso: su propio banco. Aunque no era el principal del país, ni siquiera estaba entre los mejores, era su negocio favorito. Todos aquellos que decían que era solo hijo de padres ricos o que simplemente había tenido suerte, no sabían lo difícil que había sido el camino para llegar a ser el jefe de una empresa líder. No sabían por lo que había pasado Grigori Davidovich, cómo a menudo se quedaba sin comida, usando los últimos productos para las cenas de sus hijos. Nadie conocía los sacrificios de su larga vida. A partir de entonces se le conocía solo como un rico propietario de una gran empresa. Grigori Davidovich Feldman era reconocido como el hombre más rico de su ciudad. Me pregunto qué diría Lida si supiera lo que había logrado su exmarido. Pero Grisha había decidido no volver a pensar en ella. El tiempo pasó y los niños crecieron. Grigori Davidovich podía ver que se convirtieron en los típicos representantes de la juventud dorada, desinteresados en nada. Lo veía todo perfectamente, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo, una infancia en la pobreza había pasado factura. El hecho de que Kira siempre parecía ser la más amada, la había convertido en una persona egoísta y egocéntrica. Amenazaba con privarse del dinero, pero tal vez eran los genes de su madre los que influían en ella. ¿Quién sabe por qué llegó a ser así? Pero el hecho seguía siendo que no podía ser cambiada. Kirill, al mismo tiempo, se comportaba de manera similar a su hermana. Pero había una gran diferencia entre ellos. Kira era así por naturaleza, mientras que Kirill parecía hacerlo por imitación. Quizás, si su infancia no hubiera sido tan limitada, habrían crecido para ser personas completamente diferentes. Pero como en el caso de Kira, no había mucho que Grisha pudiera hacer para cambiar a sus hijos. El negocio seguía en auge y creciendo, con más y más sucursales abriéndose. Los niños tenían menos de 18 años cuando Grigori Davidovich se casó por segunda vez en su larga vida. Finalmente encontró a la persona que había estado buscando toda su vida. Su segunda esposa, una mujer dulce y hogareña llamada María, había trabajado para Grigori como asesora financiera. Grisha se dio cuenta de que se había enamorado en cuanto la vio por primera vez. Para ser más precisos, no entendía cómo alguien podía caerle mal una esposa así. María, como Grigori, tenía un hijo de su primer matrimonio. En su primera cita le contó a Grigori la historia de su vida, cómo su primer marido la había dejado con un bebé en brazos. Grisha tampoco lo entendía. No comprendía cómo alguien podía abandonar a su hijo, ni cómo podía dejar a una persona tan encantadora.
Le pidió a María que se casara con él y un mes después de su boda, ella y su hija Nastia, que era 5 años más joven que Kira y Kirill, se mudaron a casa de Grigori. María y Grigori Davidovich no presentaron a sus hijos de inmediato. Aunque Grisha no lo admitía, estaba muy preocupado, pensando que María podría dejarles si veía el tipo de hijos que había criado. Pero no había forma de alargarlo más. Al mudarse a su nuevo hogar, los niños tuvieron que ser presentados a Kirill y Kira. Tenían 17 años. Grigori Davidovich se encontraba frente a ellos. Kira era muy guapa y Kirill un chico alto y varonil. Qué pena que sus miradas no armonizaran. Kir, comenzó él. Sabes que hoy me he casado. Es una pena que no hayas venido a la boda de tu propio padre. Si lo hubieras hecho, sabrías que mi mujer tiene una hija. Kira puso los ojos en blanco y Kirill no sabía qué pensar. Lanzó a su hermana una mirada preocupada que parecía cómica. El alto y grandote estaba literalmente mirando a la boca de su frágil y menuda hermana. Papá, no seas tonto. Fuimos al bosque. Mi ex compañera de clase hizo una fiesta. ¿Prefieres ir a una fiesta guay con tus amigos o quedarte sentado en una aburrida boda? Grigori Davidovich suspiró pesadamente. Kirill, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Eres el hermano mayor. Deberías tener tu propia opinión, no seguir siempre a tu hermana. Esta fiesta te interesaba mucho, ¿verdad? Escupió con indisimulado desdén. Grisha tampoco entendía cómo la hija de un hombre tan poderoso podía comunicarse en una jerga tan horrible. Miró fijamente a su hijo, queriendo oír lo que tenía que decir. ¿Y por qué deberías casarte? Kirill lanzó otra mirada a su hermana y en cuanto recibió una amplia sonrisa a cambio, cuadró los hombros. Grigori Davidovich sacudió la cabeza y trató de encontrar un resquicio de esperanza en el comportamiento de los niños, y para su sorpresa lo encontró. Siempre estaban juntos en todas partes. Y es cierto que los gemelos tienen un vínculo especial. Es extraño que su madre no tuviera un vínculo tan especial con ellos. Suspirando continuó. Bueno, como no estuvisteis en mi boda, os perdisteis muchas cosas. Mi esposa Masha vivirá con nosotros, creo que ya lo sabéis, pero su hija Nastenka también se mudará con nosotros. Las traeré ahora para que os conozcáis. Lanzó una mirada de advertencia a los niños. Nastia no debe sentirse ofendida, o les diré lo que es más importante para ustedes que cualquier otra cosa. Y no será por un maldito rato, sino para siempre. Bien, asintió Kirill. Kira contestó con una sonrisa sarcástica. Se buscó una mujer con una caravana de papás con nuestro dinero. Podrías haberte casado con una modelo. Kira, cálmate, contestó su padre en tono uniforme. Iré a buscarlas ahora. Grigori Davidovich fue a recoger a su nueva familia que lo esperaba en el coche. Los llevó al salón donde estaban sus hijos del primer matrimonio. Rápidamente les presentó a su esposa Masha. Kira y Kirill sonrieron artificialmente, pero Grisha se alegró de que lo hicieran. Sabía que era lo mejor que podían hacer. Presentó también a Nastenka. La colegiala de 12 años estaba avergonzada junto a su madre. En realidad estaba nerviosa. Había sido trasladada a un nuevo hogar y ahora tenía un nuevo hermano y una nueva hermana. Pensó que la sonrisa de ellos era sincera, pero su padre comprendía y sabía que su bonita hija podía ser muy cruel. En ese momento su nueva esposa le tiró de la mano y tiró a los niños hacia ellos por última vez. Bueno, conoceros, divertíos. Ahora sois una familia. Grisha no pudo evitar seguir a su esposa. Los recién casados rieron alegremente, pero en la última frase Grigori Davidovich dijo estrictamente: Kira, recuerda la Copa del Mundo de la que te hablé. Después de esta frase, salió de la habitación con su mujer, sonriendo alegremente. Nastenka se encogió de miedo y los labios de Kira se abrieron en una sonrisa socarrona. Kirill se rascó estúpidamente la nuca. Bueno, bienvenida, dijo. Tendrás una habitación. Kira lanzó a su hermano una mirada enfadada y sentenciosa. Ahora que su nueva hermanita tiene habitación para ella. Kira se acercó a Nastia, inclinándose cerca de su cara. ¿No crees que sé lo que tú y tu mamá están haciendo? Están tratando de estafar a nuestro padre. Todo esto es nuestro, dijo señalando todo lo que había alrededor. Esta casa, el dinero de papá, su empresa, no tienes derecho a nada. Si intentas hacer algo al respecto. La voz de Kirill finalmente se abrió paso. Kir, ¿qué le estás haciendo? Déjala en paz, es solo una niña pequeña. Kira golpeó a su hermano en el brazo, no fuerte pero de manera humillante. Estúpido Kir, ¿para qué necesitamos a esta niña? ¿No te das cuenta de que nos estorbará? Es pequeña ahora, pero crecerá.
Mientras discutían, Nastya sentía que se iba a desmayar. Hablaban del dinero, de las empresas, y aunque ella no entendía mucho, sabía que su madre no era así. Recordaba claramente cuando ella y su madre tenían problemas de dinero, y al salir de la tienda después de haber comprado una barra de pan y un palo de salami, se encontraron con un vagabundo. La mirada dolorida en los ojos de su madre decía todo. La madre de Nastya no era un genio, pero era una persona de alma pura y buena. Nastya decidió defender tanto el honor de su madre como el suyo propio. Mi madre ama a tu padre. Yo no necesito una habitación. No quería mudarme en absoluto. Kira la miró furiosa y le gritó. Se calló y luego le dijo a su hermano. Tienes razón en una cosa. Ella es juvenil y es tonta como un corcho, pero cuando crezca se dará cuenta de lo afortunada que es. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Kir, ya basta, dijo su hermano mayor. Kira bajó la voz y habló entre dientes. Te olvidas de que hace tiempo que estamos aquí. Kirill, conciliador, levantó las manos y dio un paso atrás, como si quisiera decir que no participaría más en esta conversación. Entonces Kira se volvió una vez más hacia su nueva hermana. Ahora su rostro estaba adornado con una amplia sonrisa, pero era más aterradora que las palabras que había dicho antes. Aquí no eres nadie, recuérdalo, asintió satisfecha de sí misma. Y ni una palabra a tu madre, ¿me oyes? Y desde luego, ni una palabra a nuestro padre cuando te pregunte. Diles que somos amigos. Nastya ya estaba temblando, pero no podía evitar terminar esta conversación con una nota positiva. Sentía que si estaba de acuerdo, tal vez podrían ser amigas de verdad. Vale, no se lo diré a nadie. Prometo que no le diré a nadie y les diré que somos amigos ahora. Sí. Kira asintió despreocupadamente. Dándose la vuelta y cogiendo a su hermano del brazo, Kira se lo llevó con ella, dejándola sola. Nastya se quedó sola. Esto no era en absoluto como ella había imaginado al conocer a sus nuevos parientes. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo ganarse su favor? Nastya se dio cuenta de que su nueva vida sería lujosa, pero no fácil. Grigori Davidovich estaba tan ocupado con su esposa que no se dio cuenta de un cambio aparentemente insignificante pero importante. Cada día Kira se volvía más y más agresiva. Tal vez a esa edad los rasgos de su madre comenzaron a dominar. O tal vez fue mimada de niña. De cualquier manera, Kira estaba cambiando mucho. Y Kirill cambiaba con ella. Nastya, que creció con ellos bajo el mismo techo, seguía siendo la misma que cuando era niña. Amable, dulce, de mente abierta para el mundo, ciertamente como su propia madre. Masha vivió una vida feliz como la amada esposa de un exitoso hombre de negocios. Y la vida de Grigori no había cambiado mucho excepto por un detalle. Ahora cada mañana empezaba con gratitud. Por fin había encontrado a la mujer con la que siempre había soñado. Los niños se hacían mayores. Kirill y Kira hacía tiempo que habían celebrado su mayoría de edad, pero no tenían planes de mudarse de la casa paterna. Grisha tuvo tiempo de aceptar a quienes había criado. Sí, no eran ambiciosos ni trabajadores, pero eran sus hijos, sus parientes y sus favoritos a pesar de todo, aunque fueran hijos de una mujer que resultó ser una verdadera desgraciada. Se había hecho a la idea de que Kira y Kirill estaban desperdiciando sus vidas, pero pensó que tal vez entrarían en razón más tarde. Pero unos años más tarde, la familia experimentó otra tragedia. Su segunda esposa enfermó de cáncer y un año después, tras una operación exitosa, como le aseguraron los médicos, falleció. Nastya tenía 16 años cuando su madre entregó su alma a Dios. Las palabras no pueden expresar el dolor que sintió Grigori. Fue aterrador imaginarlo. Kira y Kirill estaban casi felices con el desenlace de los acontecimientos. Por supuesto, no lo demostraron, pero comprendieron y nunca amaron a María, así como no amaban a nadie en absoluto excepto a sí mismos. A los 16 años, Nastya decidió que había llegado el momento de encontrar un nuevo hogar. Su mamá se había ido y ella recordó las palabras de Kira, aquellas que su hermanastra le dijo el primer día que se conocieron. Grigori Davidovich la encontró empaquetando sus cosas. ¿A dónde vas, querida? Te quiero como a mi propia hija. Ahora eres mi hija. Nunca dejaré que te vayas a ninguna parte, le dijo cariñosamente y abrazó a Nastya con afecto. Nastya lloró amargamente, pero no porque estuviera triste, eran lágrimas de felicidad. Ella ya lo sabía de antes, pero ahora por fin estaba convencida de que Grigori Davidovich, quien le pidió llamarlo papá, era un buen hombre, tan amable como su difunta madre.
Y lo que era más importante, no se parecía en nada a sus hijos. Nastya se alegró de que, con el paso del tiempo, su padrastro y ella pudieran superar tan terrible pérdida. Mientras Kira y Kirill se divertían en las interminables fiestas, Nastya estudiaba con diligencia. Se graduó en el instituto con una medalla de oro. Realizó prácticas en un instituto y continuó su formación en finanzas. Tras graduarse en el campo de las finanzas, Nastya empezó a trabajar para la empresa de su padrastro. Ayudaba a Grigori Davidovich y ofrecía ideas sorprendentes, lo que lo hacía muy feliz. Puede que no hubiera sido capaz de criar a sus propios hijos adecuadamente, pero tenía una chica lista a su lado. No es extraño, cada uno de sus hijos era como su madre. Algunos tenían una madre que era un ángel, y otros todo lo contrario. Mientras Kira se escapaba a otra fiesta, Nastya preparaba un plan de negocios. Mientras Kirill salía con otra chica, Nastya preparaba la cena para su padrastro. Por supuesto, siempre tenían un cocinero en casa. Pero a Nastya le gustaba tanto complacer a su único padre, que siempre encontraba tiempo para cocinar su plato favorito. Grigori quería a Kira y Kirill, por supuesto, pero Nastya era diferente. El imperio financiero crecía y la familia de Grigori Davidovich era cada vez más rica, aunque parecía que no podía enriquecerse más. Sin embargo, la riqueza no le traía ninguna alegría. El dinero, en lugar de darle placer, parecía solo congelar su corazón. Grigori comenzó a experimentar problemas de salud. Al principio no le parecía grave, pero después de un caso especialmente severo, se dio cuenta de que no podía ignorarlo más. Intentó recibir tratamiento, pero nada ayudaba. Cada día se sentía peor. Al principio luchó contra su enfermedad, pero finalmente aceptó que iba a morir. No estaba muy preocupado por sí mismo. Al contrario, sabía que pronto iría a reunirse con su amada sobre nubes cálidas y esponjosas. Se preocupaba por sus hijos, sus amados hijos. ¿Qué sería de ellos? No estaba preocupado por Nastya en absoluto. Es una chica inteligente, puedes confiar en ella. Pero, ¿qué pasaría con Kira y Kirill? ¿Serían capaces de sobrevivir sin él, sin su dinero? ¿Podrían dirigir la empresa con dignidad tras su muerte? Grigori Davidovich divisó a sus hijos mayores desde lejos. Ambos estaban de pie en el amplio balcón abierto. Los miró a través de las ventanas panorámicas y no pudo evitar admirar lo hermosos que habían crecido. Pero sabía bien que la belleza no lo es todo en esta vida. Se dirigió al balcón, queriendo tener una conversación seria con ellos. Abrió la puerta del balcón y asombrado se quedó congelado en el sitio. Ni Kira ni Kirill se percataron de su presencia y continuaron su conversación, que no era nada agradable para él. «Pronto morirá», dijo Kira secamente, sin mirar a su hermano, mientras casi se movía del balcón, probablemente disfrutando de la vista del terraplén. Las vistas de la gran ciudad no le interesaban a Kirill, quien miraba a su hermana menor como si ella fuera la autoridad suprema en su vida. Siempre la obedecía en todo lo que hacía. Se podría decir que estaba a su entera disposición. Si lo hacía por amor o por costumbre, no era claro, pero desde pequeño se había acostumbrado a ello. Grigori, escuchando estas palabras y observando su actitud, sintió un dolor profundo. Sabía que su tiempo era limitado, y la preocupación por el futuro de sus hijos, especialmente de Kira y Kirill, se volvía cada vez más pesada. Lo más importante en su familia era Kira. Quién sabe, quizás si al menos hubiera intentado cambiar su destino, no habría sido tan terrible, pero en ese momento nadie sabía cómo acabaría. No podían saberlo. Kira se encogió de hombros con aprensión. «Kira, qué tonta eres cuando nuestro padre se hunde. Te das cuenta de que toda la empresa será nuestra. Te refieres a algo de dinero. No son esos Kopecks. Viviremos como auténticos reyes». Kirill se encogió de hombros. «Y Nastya, ella es nuestra». Ella le dio un codazo en el costado. Él se agachó sorprendido. ¿Ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella para nosotros o para papá? A nadie le importará un carajo. Me desharé de ella rápidamente. De todos modos, tenemos que prepararnos para el hecho de que papá pronto se habrá ido. Lo tendremos todo, Kir, dijo. Lo tendremos todo. Relájate por una vez en tu vida. Relájate. No lo entiendes. Tengo grandes planes y no necesitas saber eso. Solo sabes que pronto todo cambiará. Tendremos una nueva vida. Grigori Davidovich se apretó el corazón. Salió del balcón tan silenciosamente como había entrado. A partir de ese momento finalmente comprendió que era inútil hablar con los niños. Sonrió tristemente y pensó que carecían de ambición.
Y Kira tenía sus propios planes. Pensando en ello, dejó de lado todos los pensamientos de hablar con los niños. Era inútil. Antes de morir, debía hacer una sola cosa para mantener a salvo a Nastenka. Por suerte estaba lejos de ser Grigori Davidovich, murió fácilmente. Literalmente en un segundo, su corazón se rindió y simplemente se detuvo. ¿Quién sabe dónde está ahora? Donde sea que esté, obviamente está en un mundo mejor. Un mundo donde sus hijos aún están. Kirill y Kira no se enteraron de inmediato. Volaron juntos al océano en cuanto se fue. Sonrió. ¿Por qué deberían descansar? Todos en su madre, pero el padre no esperó a sus hijos. Murió justo cuando Kira y Kirill estaban sentados en el bar bebiendo cócteles. Aunque si se hubieran enterado enseguida, es poco probable que hubieran dejado la fiesta. Habrían pedido otra ronda. Más tarde, Kirill quería reunirse con su padrastro lo antes posible para contarle la noticia. La idea le vino a la cabeza a la hora de comer. Volvió al piso e irrumpió en casa de Grigori Davidovich, en el despacho de Grigori Davidovich, y cayó de rodillas ante su cuerpo sin aliento. Cuando se enteró de que había muerto solo en su despacho aquella tarde, Nastia no sabía qué iba a pasar, solo sabía que nada bueno iba a ocurrir en su vida. Anastasia llamó inmediatamente a su hermanastra para decirle que su padre había muerto. Le dijo que ya había organizado el funeral. Quería que sus hijos volvieran a la ciudad lo antes posible, pero Kira tenía sus propios planes para la muerte de su padre. ¿Está muerto?, preguntó Kira con una sonrisa. No podía oírle muy bien. La música sonaba y Nastia preguntó si estaban molestos. ¿Estáis disgustados? No te importa, se quejó. ¿Quién te dio derecho a encargarte de su funeral? Estás fuera de la ciudad. Papá, me refiero al padre de Grisha, no es tu padre, no es tu papá, dijo Kira bruscamente. No te atrevas a llamarlo así. Grigori Davidovich merecía ser enterrado con dignidad. Dijo ofendida Nastia. Puedes hacerlo tú misma. Puedes hacer el funeral tú misma. Solo quería lo mejor para ti. ¿Todo? Así que apártate. No toques más a nuestro padre. No toques más a nuestro padre, pensó durante un par de segundos cuando la música se apagó. Kira debió haber decidido ir a un lugar más privado. No tiene sentido que tú y yo sigamos saliendo. Volveremos y haremos el funeral. Pero mientras tanto recoge tus cosas y vete de aquí para que cuando volvamos, ya te hayas ido de nuestra casa. Por supuesto, Nastia no estaba sorprendida. Sabía que iba a ser así. Y no solo lo sabía, sino que incluso estaba preparada para ello. En realidad, no era la única que se había preparado. Grigori Davidovich también lo sabía. Por eso le compró a Nastia un piso independiente hace unos años. Pero mientras su padrastro viviera, ella quería pasar el mayor tiempo posible con él. De todas formas, aquí no hay nada más que hacer. Nastia respondió al comentario cáustico de Kira y dio por terminada la conversación de inmediato. Se tomó su tiempo para recoger sus cosas. La voz de Kira sonaba muy agresiva, pero Nastia sabía que no estarían aquí durante mucho tiempo. Ahora solo le importaba una cosa: que el funeral se llevara a cabo de manera honorable. Se llevó todas sus cosas, que no eran muchas, y fue al piso que su padre le había dado una vez. No pudo contener las lágrimas. El apartamento estaba tan estéril y vacío sin Grigori Davidovich, a quien echaba tanto de menos. Deshizo rápidamente sus cosas y esperó una llamada de Kira. Lo más importante ahora era enterrar a su padre con dignidad. Pero Kira no llamó ni al día siguiente ni al siguiente. Nastia no pudo encontrar a Kira. Se paseaba por su nuevo piso con una sensación de inminentes problemas que se había instalado en su cabeza, y parecía que esos problemas durarían mucho tiempo. Enterrar a su madre había sido más difícil que enterrar a su padrastro, y ahora ya no tenía a nadie. Nastia no podía dormir por las noches. Pensaba y pensaba una y otra vez en qué pasaría después, cómo sería el funeral. ¿Qué pasaría con la empresa de Grigori Davidovich? Estas eran las preguntas que más le interesaban. Ella nunca había contado con el dinero de su padrastro, a diferencia de sus propios hijos, y realmente disfrutaba trabajando en el banco. Grigori Davidovich hizo todo lo posible para despertar su interés en este campo. Nastia ardía en deseos de trabajar en este negocio, como una vez lo fue el propio jefe del banco. Había pensado en tantas cosas a lo largo de los años. ¿Había hecho tanto por este negocio? ¿Y qué seguiría? ¿Dejaría Kira que ella siguiera trabajando en la empresa incluso después de la muerte de Grigori? La muerte de Grigori planteaba una pregunta. Si Nastia se hubiera quedado, Kirill y Kira siempre habrían tenido el dinero. Nastia habría mantenido la empresa en marcha, la habría gestionado,
No tan bien como su padrastro, pero estaría bien. Lo que Kira dijo sobre Kirill, Nastya ni siquiera pensó. Él siempre había sido el peón de su hermana. No entendía nada de la empresa. Nastya estaba preocupada por la vida de su padrastro. No quería que sus hijos, que no conocían los problemas, se hicieran cargo de ella. Asumieran el negocio con las mangas arremangadas mientras ellos no hacían nada bueno en sus vidas. Nastya se levantó de un salto. Su teléfono móvil estaba sonando. Se apresuró a contestar. Estaba segura de que era Kira. Ya había organizado el funeral, pensó Nastya. Pero, decepcionada porque solo llamaba a uno de los altos directivos de la empresa, contestó a regañadientes. «Nastya, ¿dónde estás?», preguntó Max, un empleado del banco. Tenían más o menos la misma edad y eran del mismo tipo. Al chico le apasionaba su trabajo tanto como a ella. Una vez había estado en la buena cuenta de Grigori Davidovich, el padre de Nastya. Incluso había dicho que Maxim le recordaba a sí mismo. Nastya y Max tenían una buena relación y confianza mutua. Así que no se sorprendió demasiado por la pregunta y respondió. «En casa, o más bien en mi piso. Todavía no me siento como en casa y no sé qué hacer. No he llamado, ni siquiera sé si puedo seguir trabajando, no creo que esté allí. Ya no me quieren allí». Kira es la hija del primer matrimonio. «Sí, ¿a ella qué le importa? Trabajo para tu padrastro. Trabajo para tu padrastro desde hace 8 años y solo la he visto un par de veces. Es una heredera, como su hermano Kirill. ¿No eres una heredera, Nastya?» Él está un poco indeciso. «No importa, ¿dónde estás? Ya he contestado», dijo irritada. «En mi casa». «Voy a empezar. ¿Estás en casa?» Casi se le cae el teléfono de las manos durante un par de segundos. «Ni siquiera te lo han dicho, claro. Todos los nuestros ya han llegado, y todos los parientes también, excepto su maldita hija. ¿Y cómo es posible que no vengas al funeral?» Nastya no entendía nada. En realidad, todo este tiempo había estado esperando que Kira la llamara y le dijera dónde y cuándo tendría lugar el funeral. Por supuesto, Kira no era una persona de alma amplia y bondadosa, pero a Nastya le parecía que ni siquiera ella se permitiría no invitar a Nastya al funeral. Sí, ¿cómo podría? Ella decidió. «Lo siento, ¿estás segura? Bueno, se suponía que mi hermanastra me llamaría, pero aún no ha llamado». «Nastya, ¿parezco idiota?», preguntó ofendido. «Por supuesto, estoy segura. No sé si se le ha olvidado decírtelo. Tengo la dirección en el mensaje. Rápidamente vístete y ven». Nastya colgó el teléfono y luego lo volvió a coger en sus manos para lanzar el aparato contra la pared con todas sus fuerzas. Kira no podía, no tenía derecho a hacer eso. Ya había echado a Nastya del lugar que había considerado su hogar durante toda su infancia. Esos debatas nunca la habían dejado olvidar que estaba en esa casa. Para humillar más a Kira, era tan necesario destruir moralmente a Nastya, que ya había sido privada de todos sus seres queridos. Nastya apretó los labios y empezó a ponerse el vestido de luto que había preparado de antemano. Que Kirill y Kira la odien, aunque no puedan decir cosas malas de ella, cotillear sobre ella y privarla de todos los placeres de la vida. Pero en el funeral de su padrastro, Nastya va a dar un adiós apropiado al hombre que le dio todo lo que tiene. Nastya llegó al cementerio para el servicio fúnebre a tiempo. Entró silenciosamente en la iglesia. Inmediatamente encontró a sus parientes con la mirada. Kira estaba sollozando tan débilmente, tan teatralmente. Si no la conocieras personalmente, probablemente le creerías. Pero si conocías mejor a la hipócrita, estaba claro que era un circo. Kirill estaba de pie cerca de su hermana, con la mirada distante y perdida. No tenía tanto talento para actuar como su hermana. Ni siquiera fingía que la muerte de su padre le disgustaba. Era obvio que simplemente no le importaba. Algunas personas seguían acercándose a Grigori Davidovich. Algunas personas a las que Nastya conocía, otras a las que veía por primera vez. Luego, se le acercó Kira. Besó al difunto, pero no pudo ocultar su aprensión. Los familiares se despidieron de aquel hombre increíble. Nastya sintió una emoción especial. Parecía que solo ahora se daba cuenta de que el hombre al que había considerado su padre durante años, realmente lo era. Las lágrimas caían de sus ojos, sus manos temblaban, y la voz de él resonaba en su mente. Recordó cuando él le enseñó a cocinar en su deseoselo cumpleaños, o cuando la abrazó tiernamente tras el funeral de su madre. Nastya se sintió tan mal como nunca antes. Dio un paso vacilante hacia el ataúd. Un segundo. Un tercero. Casi se acercó y vio de lejos el rostro del difunto, tan cambiado tras la muerte, cuando de repente alguien tiró bruscamente de su brazo. «¿A dónde vas?», le siseó Kira, que se había acercado sigilosamente por detrás.
Nastia no podía ver la cara de su hermanastra tras un velo de lágrimas, pero estaba segura de que sonreía. «Sonriéndote a ti, no a papá», dijo Kira, alzando la voz y mirando despectivamente a su alrededor. «¿Alguien te ha invitado aquí?» La gente que llegaba al funeral empezó a desviar sus miradas hacia las dos hermanastras en medio de la multitud. Nastia movió la mano, respondiendo no solo a Kira sino también a los que aparentemente dudaban de ella. «Soy su hijastra», dijo, aplastándose la nariz con la mano. «Grigori Davidovich era como mi propio padre. Yo le quería como a un padre y él a mí como a una hija». Kira hizo una mueca. «¿Quieres decir que mi padre te quería más que a mí y a Kirill?» Nastia bajó la cabeza. «No he dicho eso», replicó. De la multitud vino una voz insistente. Grisha solo tenía 2 hijos. Kira sonrió victoriosa, pero rápidamente se recompuso, levantando su vieja máscara de hija sufriendo por la pérdida de su padre. En ese momento, como siempre, Kirill acudió en ayuda de su hermana. Se acercó y la cogió suavemente del brazo, como para devolverla a la realidad, mirándola para que entendiera sin palabras. Su mirada decía: «Te estás dejando llevar demasiado lejos. Date cuenta de que estás de luto». Kira negó con la cabeza, pero seguía sin dejar que Nastia se acercara al difunto. «No estabas invitada al funeral», le dijo, dándose la vuelta hacia los visitantes. «Es la hija de su segunda esposa. Creo que se dan cuenta de que solo está actuando. Esa chica finge estar disgustada por la muerte de nuestro padre. Ella siempre quiso solo una cosa: su dinero. Ella tiene que irse». Nastia no pudo aguantar más. Su voz se quebró en un chillido. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas dejaron de reconocer nada. «Cállate, cállate. Tú eres la que ha hecho llorar a tu padre», gritó histéricamente, pero Kira no podía ser derrotada en esta batalla. Teatralmente retrocedió y cayó en los brazos de su hermano. Kirill continuó con esta obra de teatro. «Lo sabemos todo, Anastasia. No te atrevas a hacer una escena aquí. Nos estás poniendo nerviosos. Nuestra herencia, vete. No tienes derecho a acercarte a él. No deberías estar aquí». Llorando de dolor y resentimiento, Nastia cayó de rodillas. Sabía que Kira y Kirill no eran las mejores personas, pero lo único que pudo decir en voz baja fue: «No es cierto». A Kirill, a Kira ni a los demás asistentes al funeral les importaban sus palabras. Después de terminar sus sollozos teatrales, Kira se marchó repetidamente antes de llamar a seguridad. Nastia no tenía fuerzas para levantarse de su asiento. En ese momento, Maxim se acercó a ella, recogiendo los restos de su dignidad. La hija adoptiva favorita del difunto y su mejor amigo juntos dejaron el funeral, sin saber lo que pensarían los demás después. Pero solo sabían una cosa con seguridad: Kira y Kirill eran gente peligrosa, y era mejor no provocarlos. Nastia apenas se había recuperado de lo que había pasado en el funeral. Las palabras de Kira no la lastimaron realmente. Estaba acostumbrada al hecho de que los hijos de Grigori Davidovich no eran las personas más agradables, pero el hecho de no haber tenido la oportunidad de despedirse de su padre la afectó profundamente. Nastia estaba tumbada en la cama, ahogándose en sus propias lágrimas. El trabajo estaba descartado, especialmente después de lo que Kira había dicho en el funeral, porque la mayoría de la gente de la empresa había presenciado ese terrible espectáculo. Nastia se dio cuenta de qué lado se pondrían. No tenía dudas. Por supuesto, ella no era nadie. No tenía nada que ver con Grigori Davidovich, pero sus propios hijos tenían más derechos. Nastia dejó de salir de casa. Dejó de contestar su teléfono, incluso a Maxim. Él no paraba de decirle que tenía una opinión demasiado mala de los empleados, que todo el mundo entendía la situación, pero a ella no le importaba. No solo había perdido a su padre, había perdido el equilibrio después de todo. No quería vivir, pero se dio cuenta de que el difunto Grigori Davidovich no habría querido que ella se rindiera. Nastia salió de casa cuando la llamó el notario. Por mucho que no quisiera ir, por mucho que sus medio hermanos la detestaran, tenía que asistir. Como heredera de pleno derecho de su padrastro, su nombre estaba en el testamento y fue a la notaría. Siempre había sabido que Grigori Davidovich era muy listo, pero no se dio cuenta de que lo había previsto todo. Sabía lo que ocurriría y estaba bien preparado. Al llegar al lugar, Nastia entró tranquilamente en el amplio vestíbulo y ocupó la última silla, aunque la recepción estaba casi vacía. No quería llamar la atención. Kira la miró con enojo por debajo de la frente. Nastia realmente no le importaba.
No entendía por qué Kira había venido allí. Ya tenía su herencia y la había recibido hacía años. ¿Por qué tenía que hacerle la vida imposible? Nastya desvió la mirada aburrida, resignada a enfrentarse a lo que viniera. Lo último que le había importado era el dinero y la riqueza. Nastya siempre había sido indiferente a estas cosas, igual que su madre. Ahora era el momento de leer el testamento de Grigori Davidovich, y el notario comenzó a aclarar la situación. Aunque todos entendían perfectamente lo que habían venido a saber sobre el testamento, una oleada de piel de gallina recorrió el cuerpo de Nastya. El notario era igual que ellos, y en las caras de Kira y Kirill se dibujó una sonrisa maliciosa. Nastya no entendía cómo era posible tratar así a su propio padre. Sintió el impulso de levantarse y golpear a esos dos en sus insolentes caras, pero solo quería irse a casa y volver a su cálida cama durante una semana. Kira no pudo evitar intervenir. «Prescindamos de todas estas formalidades», dijo, como si tuviera un picor. El notario se encogió de hombros. «¿Qué quieres de mí, Kira Grigorievna? Solo dime que tengo esta maldita empresa y Kirill y yo dejaremos este lugar». Kirill miró a su hermana con incomprensión, como solía hacer. Pero hoy algo parecía haber cambiado en su mirada. Un nerviosismo empezó a deslizarse en su expresión. «¿A quién quieres contárselo?», preguntó asombrado. «En realidad somos dos». Ignorando a su hermano, Kira se volvió hacia el notario. «¿Es ella?», señaló con la mano a Nastya. El notario sonrió fríamente. «En realidad podría decirse que ella es la única necesaria aquí». Rebuscó en sus documentos y luego sacó uno. «Anastasia Yakovlevna, Grigori Davidovich te legó su empresa. Ahora eres la única propietaria de la empresa. Enhorabuena». Dirigió una mirada hostil a Kira. «Y usted, Kira Grigorievna, y su hermano Kirill Grigorievich recibirán una renta vitalicia de los beneficios de la empresa por valor del 10% de los beneficios netos anuales cada uno, que no está nada mal». Nastya saltó de su asiento asombrada. En un amplio paso estaba junto al notario y con un brusco movimiento mecánico le arrebató el papel de las manos. Lo partió en dos y aulló como una loba. «No, no, he anulado esta tontería». Kira se puso granate. Sus manos se cerraron en puños. Kirill tampoco podía creerlo. Nastya se quedó quieta. No es que le importara, es que no se lo esperaba. Aunque, pensándolo bien, era muy previsible. Una vez más, se recordó a sí misma al difunto padre. «¿De verdad crees que si rompes tu copia del testamento se anula?», le dijo el notario mirándola con suavidad. «Felicidades de nuevo. Creo que deberías irte ya. Te llamaré más tarde». Nastya asintió agradecida al notario y salió corriendo. Ver a Kira tan furiosa daba un poco de miedo. Así que, fingiendo calma, salió del edificio. El caso de Grigori Davidovich no pudo ser diferente. Nastya se convirtió en la nueva jefa de la empresa. Por suerte, llevaba más de un año trabajando allí y conocía bien su funcionamiento. Durante un tiempo, Nastya tuvo miedo de ir a la oficina porque el personal había presenciado la desagradable escena del funeral, pero cuando se animó a ir, se encontró con una agradable sorpresa. Resulta que había pensado demasiado poco de la gente. No eran estúpidos, como Max había dicho. Ellos sabían cómo eran Kira y Kirill y también sabían que Nastya era inteligente, tranquila, calculadora y ambiciosa en el buen sentido. Y lo más importante, ella siempre pensaba en la empresa y en la gente que trabajaba en ella, no en cómo llenarse los bolsillos. Sus colegas expresaron amablemente su simpatía por lo que tuvo que soportar en el funeral de su buen jefe, lo que alegró a Nastya. Volver a su negocio favorito la ayudó a distraerse del dolor y se sumergió de lleno en su trabajo. Hasta que un día ocurrió algo que lo puso todo patas arriba. Ese día Nastya, como siempre, se quedó hasta tarde en su lugar de trabajo. La mayoría del personal ya había salido de la oficina. Estaba sentada a la suave luz de la lámpara del escritorio, inclinada sobre sus papeles. Nastya levantó la cabeza solo cuando oyó una voz familiar. Levantó la vista y casi se echó a reír. Kirill, que le recordaba horriblemente a un personaje de una historia de amor barata, estaba de pie frente a ella. Iba vestido con un austero traje pantalón y olía a kilómetros de distancia a algún tipo de colonia acre. Su espeso pelo rojizo estaba tan barnizado que parecía que podías ver tu reflejo en él. Llevaba un ramo de rosas escarlata en la mano, lo que terminó de provocarle risa a Nastya. ¿Has perdido tu antigua gloria entre tus novias?, le preguntó, aún riendo. Kirill no compartió su alegría. «Nastya, he venido a verte.
dijo patéticamente. Ella puso los ojos en blanco. ¿Algo urgente? Tengo mucho trabajo que hacer. Kirill se acercó rápidamente a ella y se sentó frente a ella. Nastia, Nastenka, siempre he tenido nada más que sentimientos cálidos hacia ti. Quiero decir que te he amado desde la primera vez que te conocí. Pero Kira siempre me presionó tanto, y solo recientemente finalmente me deshice de su presión. Nastia, vas a ser mi esposa. La miró como si fuera su última esperanza. Nastia no pudo evitar mirar de reojo al smartphone de Kirill y vio lo que esperaba ver. Un diálogo abierto con Kira de la obvia charla para conseguir la compañía. ¿De verdad crees que voy a caer por eso?, respondió ella en un tono más calmado. Por eso siempre te he tratado como tú me has tratado a mí. Créeme, de ninguna manera, continuó él, siguiendo las instrucciones que le enviaba a su astuta hermana. Siempre te he querido. Cásate conmigo. Te quiero. Nastia puso los ojos en blanco. Al principio le pareció muy gracioso, pero ahora empezaba a resultar un poco molesto. Cogió un montón de papeles, los golpeó en la mesa para ordenarlos y se puso en pie. Lo terminaré mañana, se dijo a sí misma. No pasa nada porque seas mi hermanastro, añadió Kirill, las lágrimas saltando en sus ojos. Nastia tarareaba alegremente mientras volvía a su asiento y le pedía a Kira que enviara pruebas. Sí, lo eres, respondió ella finalmente, mirando a Kirill con una mezcla de lástima y exasperación. ¿De verdad crees que voy a caer por eso? Kirill comenzó a tartamudear mientras seguía leyendo las instrucciones de su hermana. Siempre te he querido. Cásate conmigo, te quiero. Nastia suspiró y recogió sus cosas, decidida a terminar el día y dejar atrás la absurda escena. Hasta mañana, Kirill, dijo, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Kirill con sus pensamientos y sus rosas sin destinatario. Lo terminaré mañana, se dijo a sí misma mientras se dirigía a la salida del despacho. Y lo que se te ha ocurrido, o más bien lo que Kira te ha hecho creer, es absurdo. Si me caso contigo, ella se quedará con la empresa. Pensé que eras más listo que eso. Espera. Nastia, te quiero, seguía insistiendo Kirill patéticamente. Nastia se detuvo en seco y lo miró con incredulidad. ¿Cómo eres tan ingenuo? Dejó el insulto ya preparado en la punta de la lengua. ¿No te das cuenta de que Kira solo te está utilizando? Ya es hora de que vivas tu propia vida y dejes de perseguir a tu hermana. ¿No tienes suficiente dinero? Ni siquiera trabajas. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué necesitas esta empresa? ¿No te das cuenta de que la arruinarás? Arruinarás el negocio de tu padre. Arruinarás las carreras de miles de personas que perderán sus trabajos. Y lo más importante, seguirás sin dinero porque la empresa dejará de existir. Piensa bien lo que te digo. Con esa última frase, salió de su oficina dejando a Kirill completamente desconcertado. El día siguiente comenzó con una noticia que le erizó los pelos de la nuca. Sentada en la comisaría, Nastia no podía creer que todo esto le estuviera pasando a ella. No paraba de pellizcarse las piernas, de darse bofetadas, de sacudir la cabeza, tratando de despertar de este sueño inimaginable. Pero no era ni mucho menos un sueño, era realmente la mañana siguiente. Después de la actuación mencionada, después de que Nastia había dejado a Kirill en su oficina, el cadáver de Kirill fue encontrado allí a primera hora de la mañana. Nastia recibió la visita de los guardias, ya que había sido la última persona que lo vio con vida, y le hicieron algunas preguntas. Sobre lo de ayer, la detuvieron sin pensárselo 2 veces. La versión que parecía clara era que su hermano había ido a proponerle matrimonio a Nastia, y al parecer había sido demasiado para ella, por lo que lo mató. Nastia confirmó esta versión solo parcialmente, diciendo que Kirill fue a ella y le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó firmemente. Le habló de las artimañas que estaba construyendo con Kira y dijo que Kirill no podía amarla de ninguna manera, pues no sabía amar. Contó a los investigadores su versión de los hechos, diciendo que ella fue la primera en salir de la oficina. Les instó a que pidieran al personal de limpieza que mirara las cámaras del circuito cerrado de televisión. Extrañamente, las imágenes del circuito cerrado de televisión habían desaparecido por arte de magia, y los guardias de seguridad y el personal de limpieza solo habían visto salir a Nastia. Y a Kirill no lo vieron en absoluto esa noche. No había pruebas de su inocencia y fue acusada de asesinato. La última esperanza para Nastia era su abogado. ¿Quién sabe? Tal vez él llegue al fondo de este turbio caso. Al menos ella contaba con ello. El joven pero ya muy exitoso abogado llegó al centro de detención.
Ya había tenido la oportunidad de hablar con su cliente, que parecía muy agradable. Nastia depositó toda su confianza en él, esperando que pudiera desenredar esta complicada maraña de engaños y mentiras. Su ojo entrenado reconoció inmediatamente que Nastia no era una asesina, lo que significaba que tenía que averiguar quién estaba detrás. Habiendo estudiado el caso de esta extraña familia, casi no tenía duda de su suposición. Kira parecía pensar que esta chica no era tan simple como ella quería parecer. Estaba casi seguro de que era Kira quien había puesto a su cliente bajo el foco de las sospechas, pero aún no tenía pruebas. Cuando llegó a la oficina del banco, no tenía prisa por entrar porque sabía que el diablo estaba en los detalles. Comenzó a recorrer el alto edificio con atención concentrada, y a los ojos de los demás parecía un mero mirón. Pero solo él sabía que pronto encontraría algo. Dio vueltas alrededor, de pie en la entrada, escuchando las conversaciones de los trabajadores que salían para hacer pequeños descansos. La primera pista que pudo escuchar fue que uno de los limpiadores del edificio murió la misma noche que Kirill. Los empleados, que estaban tan contentos de hacer girar este chisme de horror en la empresa, no se dieron cuenta de la conexión, pero Nikita sabía con certeza que era un plan insidioso. Se dio cuenta de que la muerte de la señora de la limpieza no era una coincidencia. Solo tenía que encontrar otra pista. Mientras pasaba por delante del cubo de basura local, un detalle interesante le llamó la atención. Junto a los cubos de basura había una enorme pila de papel blanco en blanco, resmas sin abrir de papel fino sin usar. Nikita sabía por su experiencia en trabajos de oficina que no hay tal cosa como la escasez de papel. Así que, ¿qué le pasó a quien tiró tal tesoro? Se dio cuenta de que era otra pista, así que tenía que seguir adelante y desentrañarla. Entró en la oficina y empezó a mantener conversaciones sin compromiso, como pensaban sus interlocutores, pero muy importantes para el propio Nikita. Uno de los empleados se quejó de que acababan de pedir papel y que estaba en el sótano, pero ahora estaba vacío y nadie sabía a dónde fue a parar todo el contenido. Nikita inmediatamente se dio cuenta de lo que había causado la muerte de la señora de la limpieza. Ella debió haber visto algo que no debía mientras movía el papel. El día del juicio de Nastia llegó. La desafortunada mujer estaba sentada en el banquillo, sonriendo a pesar de su situación. Kira, con su propio talento para la actuación, no pudo contener su satisfacción, creyendo que pronto tendría la compañía de su padre en el bolsillo. O eso pensaba hasta que el protagonista del juicio, el joven abogado Nikita, abrió la boca. Nikita se levantó con la intención de presentar sus pruebas. Por suerte, estaba bien preparado. Le dedicó a Kira una mirada atenta, sin que ella se diera cuenta de lo que le esperaba. ¡Qué ingenuidad!, pensó. Con voz firme comenzó a desenmarañar la trama que había descubierto. Señor juez, señoras y señores del jurado, lo que tengo aquí es una serie de pruebas que demuestran que mi cliente es inocente y que hay otros implicados en este caso, comenzó Nikita. Para empezar, la noche de la muerte de Kirill, también falleció una señora de la limpieza del edificio. Esto no es una coincidencia. Kira palideció visiblemente, pero Nikita continuó. Además, he encontrado pruebas de que se ha destruido una cantidad significativa de papel de la oficina. Sospecho que en estos papeles se encontraban documentos cruciales para la empresa y que alguien intentó ocultar algo. Mi cliente no tiene acceso ni motivo para destruir estos documentos. En cambio, aquellos que tienen intereses en la herencia de la empresa, sí. El tribunal quedó en silencio mientras Nikita presentaba las pruebas, los documentos y las imágenes de seguridad que, aunque manipuladas, habían dejado rastros. Todo esto indica que mi cliente ha sido incriminada deliberadamente, concluyó Nikita. Pido al tribunal que se realicen más investigaciones sobre Kira Grigorievna y sus acciones la noche del asesinato. El juez asintió considerando las nuevas pruebas y ordenó una pausa en el juicio para que se realizara una investigación más a fondo. Kira intentó mantener la calma, pero sus ojos delataban su pánico. El abogado de Nastia había logrado lo imposible: desviar la atención y abrir una nueva línea de investigación que podría exonerar a su cliente y poner a Kira en el centro de la tormenta. Nikita, con su voz firme y su discurso estructurado, comenzó a desentrañar la intrincada trama ante el tribunal. Qué extraño es que las grabaciones de las cámaras de vídeo hayan sido borradas, ¿no creen? ¿Y que nadie sepa quién lo hizo? Nadie, excepto el guardia que estaba a cargo de ellas. Miró directamente a Kira mientras hablaba. Es extraño, continuó, que la oficina acabara de pedir varias cajas de papel en blanco, las cuales fueron entregadas al cuarto trasero, pero luego el papel fue tirado. ¿Por qué pedir papel y luego tirarlo?
Así que algo en esa caja fue traído a la oficina en lugar del papel, o más bien alguien. Kira protestó en voz alta, pero el juez la hizo callar rápidamente. Nikita continuó, satisfecho con el efecto de sus palabras. También es extraño que una anciana señora de la limpieza muriera la misma noche. El asesino probablemente no esperaba que le hicieran la autopsia a la pobre anciana, pero yo la organicé. Sergeyevna Arkhipova, una limpiadora de la oficina central de la empresa, fue inyectada con una solución de una droga que provoca un paro cardíaco instantáneo. Sin embargo, el análisis forense determinó que su muerte se produjo a las 7 de la tarde, pero se la vio salir del edificio mucho más tarde, a las 10 de la noche para ser precisos. Todos los guardias de seguridad testificaron esto. Así que podemos asumir que no fue la limpiadora, sino alguien que estaba disfrazado de ella. Y esa persona es Kira Grigorievna Feldman, hija del difunto Grigori Davidovich Feldman. Kira no podía aceptar que su padre hubiera legado la empresa a su hermanastra, así que ideó este plan. Nikita hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la sala antes de continuar. Kira consiguió que su hermano le mintiera diciéndole que Anastasia les había prohibido ir a la oficina. Ella inventó esta mentira para convencerlo de que necesitaban entrar en el edificio sin ser detectados. Para hacerlo, mató a la señora de la limpieza dándole una droga que le causó un paro cardíaco. Después de morir, Kira robó más cosas y se disfrazó de Galina, la señora de la limpieza. Antes de eso, recogió una entrega de papel de un mensajero haciéndose pasar por empleada de la oficina. Luego, en una carretilla elevadora, tiró todas las resmas de papel nuevo a un vertedero lejano. En la caja de papel metió a su hermano, quien había recibido la orden de hacerse cargo de la empresa de su padre. Pero Kira Grigorievna tenía sus propios planes. Nikita hizo una pausa dramática antes de la revelación final. Nadie sospechaba que los dos habían irrumpido en la oficina. Kira estaba disfrazada para entrar, pero Kirill estaba escondido dentro. Kira envió a su hermano a la oficina de Nastia, y cuando la situación se volvió tensa, ella salió por la puerta trasera para borrar todas las grabaciones de vídeo, mientras el guardia salía a fumar. Luego se puso su ropa normal de la taquilla, por lo que los guardias pensaron que la anciana acababa de sufrir un infarto. Kira planeó este brutal asesinato con antelación para deshacerse tanto de su hermano como de su hermanastra. Anastasia habría sido enviada a prisión por un crimen que no cometió, y Kirill sería asesinado, contando con que la empresa quedaría en manos de Kira. Justo después de su discurso, Nikita proporcionó al tribunal todas las pruebas necesarias. El juez, visiblemente impresionado y conmovido por la evidencia presentada, ordenó la detención inmediata de Kira. La sala quedó en silencio mientras Kira, sorprendida y sin palabras, era escoltada fuera del tribunal. Finalmente la justicia se había hecho. Nastia fue exonerada de todos los cargos y quedó libre de toda sospecha. Nikita había logrado desmantelar la trama y había devuelto la paz a su cliente, quien ahora podía dirigir la empresa de su padre con la integridad y el honor que siempre había mostrado. El anciano conserje, su hermano y Anastasia se sintieron muy aliviados de que se retiraran los cargos. Ahora ella era libre de nuevo. Al salir del centro de detención preventiva, donde la habían trasladado después del juicio, le entregaron sus efectos personales. Nastia suspiró profundamente. «Libertad», murmuró somnolienta, dándose cuenta de que, por fin, podía respirar aire fresco. «Creo que te alegras de ser libre ahora», dijo Nikita sonriendo a su lado. Nastia le devolvió la sonrisa, una sonrisa llena de felicidad. «No tienes ni idea de cuánto», confesó. «Y no es solo que me hayan absuelto de los cargos. Ahora soy realmente libre. Kira me ha estado reteniendo, controlando mi vida desde el verano. Pero, por fin, cada uno está consiguiendo lo que merece». Solo entonces escrutó a su abogado, el hombre que la había salvado, que había hecho su trabajo con una dedicación admirable. Le sonrió y le dio las gracias sinceramente. Nikita parecía incluso más feliz que Nastia. «Nastia», dijo de repente mirándola con una mezcla de nerviosismo y determinación, «¿te gustaría tener una cita conmigo?» Nastia rió alegremente, sorprendida y complacida por la propuesta. «Claro», respondió todavía riendo.
Nikita rió tras ella y ambos se alejaron de ese terrible lugar de intriga y crueldad que había perseguido a la pobre Nastia toda su vida. En ese momento ella solo estaba disfrutando de su vida, sin darse cuenta de que caminaba junto a su futuro esposo, el hombre que, en un año, le daría un hermoso hijo al que llamaría, por supuesto, en honor a su querido padre adoptivo. Nastia se encontraba frente a la ventana de su nueva oficina, observando cómo la ciudad cobraba vida bajo la luz dorada del atardecer. Desde que Nikita había entrado en su vida, todo parecía haber cambiado para mejor. Se volvió hacia él, que estaba revisando algunos documentos en su escritorio, y una sonrisa iluminó su rostro. «Nikita, ¿puedes creer que hace solo un año estábamos enfrentando el juicio?», dijo Nastia, aún asombrada por lo rápido que habían cambiado las cosas. Nikita la miró con cariño y asintió. «Fue un camino difícil, pero lo importante es que ahora estamos aquí, juntos, y todo eso quedó atrás», respondió Nikita con una expresión serena y reconfortante. Nastia se acercó a él y le tomó la mano. «Gracias por todo lo que has hecho por mí, Nikita. Salvaste mi vida y me mostraste que el amor verdadero puede superar incluso los momentos más oscuros», dijo Nastia con gratitud en cada palabra. Nikita la abrazó suavemente y luego la miró con una chispa traviesa en los ojos. «¿Sabes? Aún no hemos celebrado adecuadamente nuestra victoria en el juicio. ¿Qué te parece si esta noche salimos a cenar para celebrar?». Nastia sonrió ampliamente, sintiendo la emoción y el alivio inundar su corazón. «Me parece una excelente idea. Además quería decirte algo», comentó Nastia con una mirada juguetona. Nikita levantó una ceja con curiosidad. «¿Qué es?». Nastia se mordió el labio, disfrutando del momento de complicidad. «Estoy embarazada, Nikita. Vamos a ser padres», anunció con una mezcla de alegría y nerviosismo. El rostro de Nikita se iluminó con una felicidad indescriptible. La abrazó con fuerza y la besó tiernamente. «Eso es maravilloso, Nastia. No puedo esperar para ser padre y construir nuestra familia juntos», exclamó Nikita emocionado. Esa noche salieron a cenar a su restaurante favorito. Rieron, compartieron sueños y planeaban el futuro. Nastia se sentía completa y feliz, sabiendo que había encontrado el amor verdadero y la paz que tanto había anhelado. Los meses pasaron rápido y Nastia disfrutó cada momento de su embarazo bajo el cuidado atento de Nikita. Se sentían más unidos que nunca, enfrentando juntos cada desafío que la vida les presentaba. Finalmente llegó el día del nacimiento de su hijo. En una cálida tarde de primavera, en el hospital, Nastia dio a luz a un hermoso bebé. Nikita estuvo a su lado en todo momento, sosteniendo su mano y brindándole fuerza y apoyo. Cuando vieron por primera vez al pequeño en sus brazos, sintieron que el mundo se detenía por un momento. «Es perfecto, Nikita», susurró Nastia con lágrimas de felicidad en los ojos. «Sí, es nuestro pequeño milagro», respondió Nikita con voz emocionada, admirando al recién llegado con ternura. Nombraron al niño en honor al padre adoptivo de Nastia, un gesto que llenó de significado sus vidas. Ahora, con su hijo en brazos, Nastia y Nikita sabían que habían encontrado la felicidad completa. Con el tiempo, Nastia regresó a trabajar en la empresa de su padre, pero esta vez con una nueva perspectiva y una determinación renovada. Nikita continuó ejerciendo la abogacía con éxito, ayudando a otros a encontrar justicia como había hecho con Nastia. La vida siguió su curso con tranquilidad y alegría para la familia. Cada aniversario del juicio se convirtió en una celebración de gratitud y amor, recordándoles lo lejos que habían llegado juntos. Y así Nastia encontró su final feliz, no solo con la libertad y la absolución, sino con el amor verdadero y la alegría de ser madre y esposa.